todo perfecto y seguimos avanzando. Ya les puedo poner así a que prueben un montón de clases que son clases de Fresé. Ya de tarea, ¿no? Podría ser. Por cierto, yo creo que debido a la situación del calendario y eso, pues ya no vamos a dejar otra tarea. Yo creo que si acaso a esta que les mandó ayer Abel con unas correcciones, le agregaremos algunos problemitas, pero poquitos, ¿no? Ya que se entregue al final. Porque todavía hay cosas que en las que tienen que revisar el rollo del cálculo de predicados, ¿no? Y el teorema de completud correctud para poder realizarla, por ejemplo, ¿no? Justo como me acuerdo que vi ahí que vienen unas deducciones y unos conjuntos de axiomas, por ejemplo, ¿no? Entonces me imagino que, bueno, eso lo tienen que checar. Y bueno, más bien vamos a ocupar ahí el completud correctud, entonces mejor pues prolonguemos esto, ¿no? Que tengan más tiempo para entregar la tarea y así, ¿va? Vale. Bueno, ya puse a grabar el QuickTime. Sí, sí se escucha bien, ¿verdad? Pues vamos a empezar entonces. Va. Quiero ir construyendo un límite de Fresé, ¿no? Es lo que queremos hacer. Eh, Ahora, probar que directamente esta cosa va a ser omega homogénea es un poco difícil, entonces quiero que le rasquemos un poco más a la estructura, ¿no? Muy en particular lo que me interesa de esta estructura que vayamos a construir es justamente como en el teorema anterior, ¿no? El H o el esqueleto o la edad de esta estructura será precisamente la clase con la que partimos, ¿no? Entonces, esa es una. También me quiero ver qué más relación hay, ¿no? O sea, no nada más es un saco de cosas que está ahí aventado, sino que cumple unas propiedades más chidas, ¿va? Entonces, creo que este verde se ve muy mal, ¿no? Este. Vamos a ponerlo de esta forma. Se agarran ustedes una clase de estructuras y una misma estructura, bueno, una estructura en ese mismo lenguaje, ¿no? Aquí, como habíamos dicho, generalmente los teoremas que probemos de Fresé, lo respectivo a Fresé, lo que se pide siempre es que todo sea contable. De hecho, en el Hotkeys viene dentro de la parte que se llama de contable case, ¿no? Pero aquí esta definición sí jala para todo lenguaje, ¿no? Entonces le voy a poner nada más aquí. ¿Vale? Y precisamente es una relación muy fuerte entre una clase de estructuras y una estructura dada. Entonces decimos que la estructura A es K saturada. Esta definición la ocupa Ziegler y Tent en su libro, ¿no? Es K saturada si y solo si para cualesquiera pues dos elementos de esta estructura, permítanme ponerle B y C, perdón, de esta clase. Si ustedes me dan dos elementos de la clase y dos encajes, H de B en C y F de B en A, ¿no? Ahorita pongo el dibujito si quieren, ¿no? O sea, el asunto aquí es que me dan dos encajes, ¿no? Uno entre los elementos de la clase
Y el otro entre el dominio de uno de los encajes que me dieron y la estructura que me agarre. Y entonces precisamente lo que va a haber es un tercer encaje G de la estructura C en mi estructura de la que estoy diciendo que es K saturada, tal que, y voy a poner ahí el dibujito pues para que se vea chévere, ¿no? Entonces, me importa la estructura A, ¿no? Esa es la que estoy diciendo que es K saturada. Y entonces lo que me están diciendo acá es que dentro de la clase me dan dos estructuras, ¿no? Una B y una estructura C, ¿no? Estas dos están... Y luego me dieron un encaje H de la B en la C y también me dieron un encaje F de la B en la A, ¿va? Y pues lo que dice aquí la propiedad es que existe este encaje, ¿no? O sea, esta C la puedo mandar aquí adentro a través de un encaje G, ¿no? Pero la gracia de esto es que el diagrama va a conmutar, ¿no? Entonces ya con el diagrama escrito ahora sí puedo escribir que G bolita H, ¿no? Mandar por H y luego por G, tendrá que ser exactamente lo mismo a mandar por F. ¿Vale? ¿Está clara la propiedad? Por ejemplo, pensemos en la random graph, ¿no? Habíamos definido la random graph. Ahora hasta invocamos a Santiago. Hasta parece que te invocamos, Santiago, porque justo estábamos invocando a la random graph. Vale. ¿Qué onda? Pues entonces esa es la definición de que me dan una clase de estructuras y otra estructura en el mismo tipo de semejanza. Y es decir, ¿no? Que la estructura es K saturada, sí, solo sí tiene esta propiedad, ¿va? Algunos autores le llaman a esta propiedad que la estructura tiene la propiedad de extensión respecto a la clase K, ¿vale? De hecho, creo que en el Hotjes así viene como la propiedad de extensión, ¿vale? Entonces, quiero borrar este para ponerles el pequeño ejemplín. Bueno, siempre el ejemplo trivial de ese que viene en los libros que a uno nunca le deja nada, ¿no? Si K es fin con L vacío, ¿qué estoy diciendo aquí? Me tenían que dar una clase de estructuras en un lenguaje y otra estructura en otro lenguaje. Entonces aquí estoy diciendo quién es mi clase primero. Son los objetos finitos y no estoy tomando lenguaje alguno, ¿no? O sea, solo son conjuntos, así los conjuntos, la clase de los conjuntos finitos. Y entonces tengo que decir quién es mi A, ¿no? Y pues precisamente, ¿qué les parece que mi A sea la interpretación así, ¿no? Los naturales con el vacío, ¿vale? O sea, mi estructura nada más, lo único que sabemos de esa A, lo único que nos importa de hecho, es que su universo es numerable, ¿no? Les recuerdo que numerable es infinito y biyectable con el cardinal de los números naturales. Acá están todas la clase de las estructuras finitas sin estructura, ¿no? O sea, sin lenguaje alguno. Y pues sí es cierto, ¿no? Si agarramos aquí dos cosas, ¿no? B1 y B2, y nos dan un encaje
de B1 a B2 y otro encaje de B1 en A, pues uno dice eso de andar cargando la notación de las estructuras no tiene sentido alguno, ¿no? Quítalo. Y dice uno, a ver, vamos a pensarlo en el diagrama. Y tienes un conjunto B1 que le avienta una flecha al conjunto B2, esta es la flecha H, y B1 le avienta una flecha, ahora sí lo voy a poner así, en el conjunto de los números naturales, ¿no? Y es una flecha que se llama F, ¿no? Y entonces uno dice, oye, yo puedo encontrar una función de aquí para acá que sea inyectiva, porque tiene que ser un encaje, ¿verdad? Y que haga conmutar el diagrama, y uno dice, pues sí, bien fácil, ¿no? Tú ya tienes de aquí para acá la función, ¿no? Es más, hasta voy a hacer un dibujito que sea más rápido. De alguna forma, como ese es un conjunto finito, pues tiene que estar acotado, ¿no? Dentro de los números naturales. ¿Vale? Ahora, lo que sí es cierto es que este B2, al ser finito, pues lo podemos partir, ¿no? En dos partes. Lo podemos partir precisamente en H de B1 unión pues B2', ¿no? O sea, lo poquito de B2, bueno, lo de B2 que se salía de la imagen de H1, ¿no? ¿Vale? Ahora, pues como H es encaje, en particular restringido a su imagen, tendrá que ser su proyectiva, ¿no? Y de la misma forma ocurre con la F, ¿no? Por lo tanto, la imagen de B1 a través de H tiene que ser equipotente con esta mancha, ¿no? Porque precisamente la F y la H son funciones inyectivas, al restringirlas a sus contradominios, se hacen biyectivas y entonces me puedo ir de una a la otra, ¿no? Y entonces eso me daría un cacho de función aquí como mandar, la equipotencia me mandaría este cacho dentro de la mancha, ¿no? Y luego lo único es que hay que hacer es que hay que ver cómo mandar a B2', ¿no? Y entonces uno dice, bueno, pues como B2 era finito, B2' tiene que ser finito por ser un subconjunto de un conjunto finito. Por lo tanto, al ser los números naturales un conjunto infinito, yo puedo encontrar un conjunto ajeno a la imagen de B1 a través de F, de tal forma que ese conjunto sea equipotente con B2', ¿no? Voy a ponerle acá X', ¿no? ¿Sí están de acuerdo todos con ello? Y entonces, entre la equipotencia de este cachito y la equipotencia de este cachito con esto de acá, ya tengo el encaje, ¿no? Y como está preservando justamente que los monitos de aquí los mande para acá, pues ya tengo la conmutatividad que necesito, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Vale. La gráfica. ¿Qué versión vamos a usar de la gráfica random? Esta que decía que es la única gráfica contable, de tal suerte que, dado un subconjunto finito de vértices, bueno, dados dos subconjuntos finitos de vértices, siempre podemos encontrar un vértice que tiene aristas con todos unos y ninguna arista con otro. Lo voy a poner así. Random graph, ¿no? Es la gráfica numerable con la siguiente propiedad. Le voy a poner R, ¿no?, de nombre a la random para cualesquiera dos H y K subconjuntos de R de los vértices,
¿no? Finitos. Existe un X en R tal que X, H es una arista de la random para toda H en H y X, K no es una arista de la random para toda K en K, ¿vale? Esa es la definición que va a tener la random ahorita, ¿no? La que me interesa usar pues, para hablar que ella tiene la propiedad de extensión o que es saturada respecto a la clase de las gráficas finitas, ¿no? Quiero ver qué es grafinsaturada, ¿no? Entonces afirmamos que la random, o sea, R, es grafinsaturada, ¿vale? Y pues lo vamos a probar con esta definición, va a ser bastante fácil, ¿no? Todo el mundo está de acuerdo que si los objetos de la clase son finitos, entonces bastaría probarlo para estructuras que exceden por un punto, ¿no? O sea, lo voy a anotar aquí. Observación. Porque les recuerdo que el teorema de Frese es para cosas finitamente generadas. Y aún así podría acabar siendo una porquería infinita lo que nosotros generemos. Por lo tanto, la clase podría de ser de cosas contables. Todas ellas finitamente generadas, pero al final todas ellas contables. Entonces aquí es importante que de verdad sean objetos finitos, ¿no? Entonces observación. Como los objetos de grafín son finitos, entonces es suficiente verificar la grafinsaturación cuando voy a retomarla ahí como era la anotación de la definición y ahí las estructuras eran B y C, ¿verdad? Y el encaje entre ellas era H para que sea homogéneo, ¿no? Y así luego por ende que le pongo aquí así como la definición. Si al conjunto C le quitamos la imagen directa de B a través de H, esto sube. ¿Sí todo el mundo está de acuerdo con eso? Que cuando los objetos son finitos basta ir viendo de puntito en puntito, ¿no? Porque como son finitos, entonces el encaje de la diferencia entre C y la imagen directa de B tiene que ser forzosamente un conjunto finito, ¿no? Entonces, si lo que yo quiero hacer es, teniendo la extensión unipuntual, quiero probar que puedo extender cualquier morfismo, pues lo único que tengo que hacer es que me tomo una enumeración del complemento que es finito, ¿no? Porque los objetos son finitos, y voy viendo, ¿no? A ver, al primero, ¿a dónde lo mando? ¡Paf! A tal lugar. Y entonces ya tengo un encaje y ahora con ese voy a trabajar con la propiedad de extensión para el segundo vértice y lo mando, y el tercero, y el cuarto, y el quinto, así hasta que se acabe
el excedente, ¿no? de elementos, ¿va? Entonces puedo ir procediendo de uno en uno. Entonces, pues ya el argumento de la random lo voy a hacer con un dibujito, soy flojo. Entonces el asunto es que me dan dos gráficas, permítanme ponerles G1 y G2, son dos gráficas finitas a través de un encaje, ¿no? H, les recuerdo que aquí los encajes son morfismos fuertes, por lo tanto, tienen exactamente las mismas aristas acá que en su imagen, ¿no? O sea, aquí no hay chance de perder aristas. Las subgráficas en la teoría de modelos, ¿no? Las subestructuras de una gráfica coincide con la noción de gráfica inducida, ¿vale? Entonces de aquí para acá, y acá está la F, ¿no? Y además, como estamos tomando en cuenta esa restricción, pues podemos pensar que mi G2 es exactamente lo mismo que tomar la imagen directa de G1 y otro puntito, ¿vale? Y entonces, pues lo único que tenemos que saber es ahora cómo envío este punto, ¿no? Porque precisamente este es encaje. De lo mismo esta forma, ¿no? Entonces, si restringimos la función, o sea, si aplicamos h a la menos 1, bolita f a la menos 1, restringido a h de G1, ¿no? Esto es un isomorfismo, un encaje. ¿Sí están de acuerdo todos? O sea, está agarrando este cacho, como es la imagen directa de esto, pues es isomorfo a la G1 y luego lo está mandando por la F. Es difícil imaginarse a la random, pero pues, por aquí ya vino y está F de G1, ¿no? Ustedes que es este cachito, ¿no? Y entonces lo que acabamos nosotros es de mapear, ¿no? Bueno, de decir cómo íbamos a hacer un cachito de esta función de la G, permítanme ponerle G', ¿no? La G' es exactamente esa función que definimos ahí arriba. Todavía no es el encaje que queremos, porque lo que queremos es que agote el dominio de G2 y no lo ha hecho, le falta un puntito. Y entonces, ¿cómo le hago para extenderlo? Y entonces uno dice, ah, mira, fijémonos en la siguiente cosa, ¿no? Este punto tiene que aventarle aristas acá o no, ¿no? O sea, hay unos a los que les avienta aristas y hay otros a los que no les avienta aristas. Las aristas entre estos vértices ya están decididas aquí, porque esto es un encaje y esto también era un encaje, ¿no? Si le quito el punto, de hecho, este es un isomorfismo. Entonces, de aquí para acá, esta estructura ya está decidida. Cualquier arista que exista en este cachito ya está aquí metida por los encajes fuertes. Entonces, nosotros solo tenemos que saber qué onda con este puntito. ¿A quién escojo de todos los demás puntos que hay aquí en la random para mandar este de acá, ¿no? Y entonces, precisamente lo que tenemos que preservar es la estructura de gráfica. Entonces, solo tenemos que preservar las aristas. Y como las de aquí ya están resueltas, solo nos deben de preocupar aquellas aristas que de puntitos de acá le llegan a la cosa de aquí, ¿no? Y entonces, pues ya estamos hechos. Porque uno dice, ¿sabes qué? Parte, así, ¿no? Uno diría algo como del estilo, sea V1, déjenme pongo, no sé, V1, su conjunto de G2, tal que el asterisco tiene arista con todo elemento de V1, ¿no? Y el B2 es el de no aristas. ¿Vale? Y entonces, pues me fijo, precisamente, nos fijamos en la preimagen de B1
y luego lo mandamos por acá, entonces ya nos queda un cacho de este, ¿no? Y bueno, pues precisamente como es un encaje, ¿no? Si le quito el punto de isomorfismo y luego lo estoy mandando por otro encaje, pues este cacho de aquí naranja tendrá que ser la imagen directa del B2, déjenme ponerle B2', y al otro B1', ¿vale? Y entonces uno dice, oye, ¿y a dónde mando el puntito? Y entonces sacamos de la manga la definición, pues por eso dimos esa definición, para que esto fuera sencillo. Y lo que decía esa definición es que escogidos dos subconjuntos finitos de vértices de la random, nosotros siempre podríamos encontrar un punto en la random que le aventara aristas a los elementos, al conjunto que decidiéramos y ninguna arista al otro conjunto, ¿no? O sea, de los dos conjuntos aristeado con todos y no con ninguna arista del otro, ¿no? Y entonces, pues esa propiedad nos dice, ¿no?, que nosotros podríamos encontrar aquí un puntito A que está relacionado con todos los elementos de B1 y no está relacionado con ningún punto de B2', ¿va? Y entonces estamos hechos, porque el encaje que estábamos buscando, G, tendrá que ser G' unión, pues al asterisquito, mándalo a ese elemento A que te salió. Y luego pues, va a ser, como el punto lo escojo afuera, ¿no? Entonces pues yo puedo precisamente decir que ya la asignación es una asignación inyectiva, ¿no? Ajá. Y pues tengo que verificar que me respeta la estructura de gráficas, son los aristas. Si la arista está entre los monos que no son el asterisco, ya estaba preservada por el truco. Y si es una arista de aquí para acá, pues se va a preservar porque así escogí al A, ¿no? Así partimos a la imagen. Y si no hay arista, pues está del otro lado y también se preserva la relación, ¿vale? Entonces la gráfica random es grafinsaturada. Una observación que no voy a probar, porque de hecho lo hicimos cuando probamos, cuando les platiqué cómo se hacía la prueba de back and forth de Cantor, la de que solo hay un orden lineal, contable, denso y sin extremos. Cuando les probé eso, la forma en la que lo probamos fue probando en realidad algo muy similar a esto, ¿no? Entonces C, los racionales por su orden, ajá, son saturados. Y aquí hasta aplica el mismo argumento, ¿no? Nada más tengo que pelearme por extender un cacho. Y de hecho, hasta como ya lo vieron hace rato en el dibujo, no me tengo que estar peleando. Bueno, sí, pongámoslo así. Me dan un orden aquí de 1 y me dicen cómo se encaja a través de la función f, ¿no? Ahora piénsenlo de esta forma, por favor. El que me den otro encaje en otra estructura, que además sabemos que la diferencia entre el soporte del contradominio y la imagen es un punto, ¿no? O sea, solo lo que sea por un punto, es exactamente lo mismo a que si me dan una extensión unipuntual de este orden, ¿no? Y luego me dicen, pues, cómo lo bajo, ¿no? Para extender la F. Entonces aquí en los órdenes, pues imagínense que ya tenemos aquí esta Q con su orden y aquí el orden B1. Y entonces precisamente, si el punto está hasta la derecha de todos, ¿no? Como este es un orden finito, al mandar su imagen es finita, y como Q no tiene extremos,
pues entonces tendrá que haber un elemento muy diferente de los de la imagen, que se llama dándote que todos. Análogo para acá, ¿no? Ahora, si el elemento está aquí adentro, pues le metemos lupa y resulta que estará entre un B y un B', ¿no? Acá estará mi elemento asterisquito, ¿no? Por preservar la notación, ¿no? Y entonces, como la F ya era un encaje de órdenes, pues por fuerza, aquí tendrá que estar F de B y un F de B', ¿no? Porque pues tiene que mandar a algún lugar. Y entonces uno es donde ocupa, mira, y los racionales son densos, es decir, entre cualesquiera dos elementos hay un tercero. Y entonces, pues ya nada más ese monito, ¿no? Aquí de la lupa, lo mandas a cualquiera de los que esté ahí y ya, ¿no? Eso prueba precisamente que los racionales con su orden son con saturados. Ya no los voy a probar, pero pues son ahí para que los echen al costal de cosas de saber, ¿no? Es que habíamos dicho, ¿no? Los ambiguos del Cantor, con la unión, la intersección, la complementación booleana, el vacío y el total, ¿no? Esa les dije que era una realización concreta del álgebra de Boole contable sin átomos, ¿no? Y entonces resulta que esta cosa es bufinsaturada, donde Buffin es la clase de las álgebras de Boole finitas. Tampoco, muchísimo menos lo voy a probar, pero es uno de mis favoritos, ¿no? El espacio universal de Urison, sea lo que sea, ¿no? Es Medfin saturado. ¿Dónde? Pues Medfin es medianamente lo obvio, ¿no? Son los espacios métricos finitos. ¿Vale? Esos son así para nada más capital cultural, ¿no? Probarlos, pues no es muy difícil, pero pues ya es meternos en mucho contenido, ¿no? Que tendría que enseñarles aparte para poder abordar los temas, ¿no? Vale. Les voy a borrar ya nada más que se queda registrado. Hay más de estas cosas, pues sí. Las gráficas de Henson son saturadas para la clase de las gráficas finitas, libres de alguna gráfica completa, ¿no? Los torneos, ¿no? Los torneos, hay torneo aleatorio, ¿no? Hay como un torneo random, ¿no? Y ese pues obviamente será saturado para la clase de los torneos finitos. También hay torneo transitivo, de hecho ese lo pueden pensar como los racionales, ¿no? Los racionales, si piensan el orden, como lo pongo estricto, como aventar una flecha, pues resultará ser un torneo transitivo, ¿no? Universal también. Pues ya no me acuerdo de esas ahorita, ¿no? Entonces, ¿qué son? Tengo 14 minutos
¿Qué me gustaría probar? ¿Qué quisiéramos probar? Yo estoy pensando que me da tiempo quiero ver la relación entre esta saturación, ¿no? Y precisamente, pues también la de la propiedad de omega homogeneidad. Pero yo creo que, ¿cómo la probaré? A ver, supongo que tiene amalgamación primero. Ah, sí, a ver, vamos a probar así, ¿no? Entonces, teorema. Y aquí sí, ¿no? Lenguaje contable otra vez. Saca una clase de estructuras finitamente generadas, ¿no? Y F otra estructura de este estilo. No sé si le tengamos que pedir contable, pero ahorita lo vemos, ¿no? ¿Qué me gustaría ver? Ah, ya se lo voy a poner al revés, para que quede más bonito. Mejor nos tomamos F, la estructura en el lenguaje, y caso esqueleto. ¿Vale? Entonces, K tiene propiedad de amalgamación sí y solo sí. F es K saturada. ¿Cómo ven? ¿Les parece creíble o no les parece creíble? ¿No? Porque fíjense, vamos a hacerlo nada más así con un dibujazo, ¿no? De manera rapidona. Así sirve que si me faltan hipótesis, les sale, ¿no? Entonces, creo que esta es la más papa de todas, ¿no? Porque hay que ver que la clase tiene la propiedad de amalgamación. Entonces eso es que nos den tres estructuras dentro de la clase, ¿no? Y otros dos encajes, déjenme pongo HI que va de A en BI. Y nosotros tenemos que encontrar una cuarta estructura, dos encajes de las respectivas BIs, y de tal forma que el diagrama conmute, ¿no? Entonces, pues dejen algo, un dibujito. Así tenemos esta situación ahora, pero estas dos estructuras viven en K y K es el esqueleto de F. Por lo tanto, pues las dos se tienen que encajar en F, ¿no? Y de hecho, hasta sin pérdida de generalidad, podemos suponer que la B1 ya es una subestructura, ¿no? Si no, pues la cambio por su isomorfa, ¿no? Pues los esqueletos son cerrados bajo la clase de la isomorfía. Entonces lo pongo acá. La inclusión de B1 en F. ¿Va? Y entonces uno se le queda viendo el diagrama y uno dice, mira, si me olvido de esto, existe una función de aquí para acá que
que habíamos quedado que se llamaba G, ¿no? Que me hacía conmutar el diagrama, ¿no? Y precisamente, ¿qué significa que conmuta el diagrama? Bueno, pues aquí se significa que es lo mismo irse primero por la identidad, por la inclusión de B1 en F, y luego aplicarle la función H1, ahora es al revés, ¿no? Primero aplicar H1 y luego aplicar la inclusión de B1, ¿no? Ajá. Es lo mismo que aplicar H2, y después la G, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué les parece si nos tomamos C igual a la subestructura generada por la imagen de B2 unión B1 en F? Como bueno, aquí nada más un ojo, ¿no? Si estos eran todas las cosas son finitas, salvo F, aquí está bien definido, ¿no? C me acabaría siendo finitamente generada. Pero si la B1, la B2 y hasta la A fueran contables porque se generaron pero crecieron mucho, pues nada más sería que nos fijáramos aquí en lo generado por los generadores, ¿no? O sea, la imagen directa de G, la imagen directa de B2 bajo G, o sea, la subestructura de acá, si la de Y es finitamente generada, pues esta también tendrá que estar generada, ¿no? O sea, de hecho, si me fijo en los generadores de esta, ¿no? Y me los quedo con acá, y luego me fijo en los generadores de la imagen de G de B2, pues eso es lo que estaba diciendo, vamos a ir por allá. O sea, si esta es finitamente generada, mando sus generadores, ¿no? Y esta era finitamente generada y la pensé como subestructura, entonces también sus generadores son una cantidad finita. Entonces genero a la C con la unión de los dos, y como unión finita de finitos es finita, pues otra vez vuelvo a tener otra estructura finitamente generada. Y como esta estructura es finitamente generada, pero subestructura de la F, entonces por definición está en la K, ¿no? ¿Sí? ¿Todo el mundo de acuerdo? ¿Qué razón? Pues rápido, yo creo que sí sale la otra. Igual lo voy a hacer con un dibujo, porque aquí, de hecho, en realidad, hasta es muchísimo más útil tener una mente que ve gráficamente estas cosas a verlo en lo puntual, ¿no? Porque pues, en lo puntual básicamente nada más usamos existencias, ¿no? Hay un punto que hace este tipo de cosas, pues como hace rato definimos la random. Va, dejen de nuevo. Vale. Entonces voy a probar la I. Y en la ida queremos ver que F es K saturado, entonces ahora hay que empezar más bien con este dibujito, ¿no? Ahora hay que empezar con el dibujo de que me dan B, que se encaja en C a través de un encaje H, y esta se encaja en F a través de una función F, ¿no? O sea, eso hay que, para probar que una estructura es K saturada, nosotros nos tenemos que tomar dos elementos en K y tres encajes, ¿no? Uno del elemento de K en el otro elemento de K y otro del primero en la estructura que queremos ver que es K saturada. Y lo que tenemos que ver es que podemos encontrar aquí un encaje que me hace conmutar el diagrama, ¿no? Y entonces lo que uno dice aquí es, mira, antes de cualquier otra cosa, ¿no?
fíjate que podemos quitar a F un momento y poner a la imagen directa de B. Como esta es una estructura finitamente generada, pues esa de ahí también será una estructura finitamente generada del F, ¿no? Y entonces ahora, si lo vemos, pues ya como que hizo un lado esta, ya se ven tres estructuras ahí, ¿no? Y uno dice, ah, mira, entonces nosotros podemos encontrar una cuarta estructura, permítanme ponerle D, ¿no? De tal forma que el diagrama conmuta. Me falta algo, ¿no? Voy a tenerle que pedir algo más. No sé, a ver. Porque ahora la bronca es que la D la puedo encajar acá, ¿no? La D la puedo encajar en la F otra vez porque es parte del esqueleto, ¿no? Pero luego me tengo que llevar la otra estructura en el otro cacho. Y entonces me falta hacer algo y lo voy a checar, ¿no? Entonces para ya no hacer un atropello, ahí lo voy a dejar, ¿no? Lo checo la otra clase que viene. ¿Vale? Y pues ya nos vemos. ¿Cómo están para que haya mañana clase? ¿Tenemos clase mañana o preferirían que ya nos viéramos hasta la otra semana? Si quieren, escriban en el chat. Lo que me importa es saber su opinión.